Bueno, buen día. Es un poco extraño comenzar el programa diciendo buen día porque si no nos conocés, esta es una propuesta periodística que está hace más de 3 años ya en el aire y habitualmente estábamos en horario nocturno. El último horario que teníamos era a partir de las 23. De alguna manera me siento un poco desubicado por eso al decir buen día. Déjame darte la bienvenida a esta propuesta periodística que lo que busca es ocuparse de los problemas reales, los problemas que habitualmente tiene el ciudadano argentino común, a partir de un concepto periodístico que intenta traducir el impacto que en tu vida cotidiana van a tener las decisiones que se toman desde los espacios de poder. Cuando hablamos de espacios de poder hablamos no solo del gobierno, sino que hablamos de empresas, de corporaciones, de distintos lugares y de alguna manera lo que buscamos es alertarte o traducirte que eso que se plantean discursos de manera un tanto complicada y que a veces se hace difícil de entender o de digerir para el ciudadano común. Lo que buscamos, nuestro objetivo, nuestra intención básica es de alguna manera alertarte que detrás de esas palabras, a veces un tanto capciosas, a veces un tanto engañosas, o detrás de ese fárrago de palabras, me viene a la memoria el extenso discurso presidencial de la semana pasada, detrás de ese fárrago de palabras hay algunas medidas o algunas cosas que conviene que tengas en cuenta. Formalmente estamos dando inicio al ciclo 2012 de En el Blanco y nos vamos a ocupar hoy de los servicios públicos, básicamente a partir de esta propuesta que tiene el gobierno que nos conminó a migrar a todos aquellos que no queremos convalidar un aumento en el precio del transporte público, en realidad no a todos aquellos, porque estoy siendo tan injusto como lo es el gobierno al disponer un esquema de subsidios como el que rigió en los últimos años con tanta irracionalidad. Quiero decir, soy injusto porque los cordobeses, los rosarinos, los marplatenses, los que se te ocurran, los tucumanos, los mendocinos, ya venían pagando mucho más que los porteños y los bonaerenses, que aquí los bonaerenses que vivimos en el área metropolitana, en lo que se llama el área metropolitana. A nosotros, a los que vivimos en esta región del país, nos conminó a migrar hacia esta tarjeta, la generada hace 3 años, la del Sistema Único de Boleto Electrónico, es lo que quiere decir en realidad el esquema del SUBE, para, de alguna manera, si queremos mantener, por lo menos por algún tiempo, la actual tarifa, que ustedes saben que es una tarifa muy conveniente. De hecho, en términos de costo, las empresas, las manejara quien las manejara, si las manejara un concesionario privado o el propio Estado, no podrían sostenerse con los ingresos de la venta de boletos. Y bueno, la decisión de la gente, a pesar de que el gobierno dice que la economía anda tan bien y que la gente gana tanto, porque esta tendencia que tiene la presidenta a hablar en términos nominales, le reprochó el otro día a los docentes que tienen aumentos del 600%. Sería una cifra realmente, es una cifra exorbitante, pero claro, si venimos de una economía inflacionaria donde los precios se han multiplicado por 5 en los últimos 5 años, ahí empezamos a entender por qué reclaman un poco de salario. Más allá que creo que la calidad educativa sí tiene que estar en discusión. A ver, lo que queríamos plantear en este programa tiene que ver con... porque muchas veces somos críticos con la política del gobierno. Si nos veías por la noche, bueno, habrás visto, más de una vez te alertamos que muchas de las cosas que venía haciendo o estaban mal o venían mal o había esta cosa sucia detrás. Lo que queremos es decirte ahora que esto que está haciendo el gobierno al migrar hacia un sistema de tarjeta electrónica está bien. ¿Por qué está bien? Porque de alguna manera vamos a salir del esquema actual donde el subsidio va de manera discrecional y sin que se audite a la empresa, en vez de ir al beneficiario final, que es el consumidor, que es el usuario. En cambio, de esta manera nos puede identificar y puede decir, en todo caso, después veremos con qué criterio lo realiza, podrá decir, bueno, subsidiamos a este o beneficiamos a este o no lo beneficiamos, eso estará en discusión. Pero en la naturaleza del sistema, la migración es correcta. ¿Por qué? Y bueno, el caso de TVA y el accidente en ONCE te demuestran por qué. En estos días estamos viendo
que los 51, el luctuoso saldo de ese accidente, la mayoría eran estudiantes y trabajadores. El luctuoso saldo de ese accidente se puede decir que lo mató la corrupción también. ¿Por qué? Porque el gobierno le estaba dando a la empresa concesionaria TVA, que maneja 2 líneas, el 80% del costo operativo se cubre con subsidios. Y había un sistema de prebendas entre la empresa y de atenciones, y entre la empresa y los funcionarios, que además está documentado en la extensa causa que hay contra el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Por más que hay un juez de la Nación que está tratando de dilatarlo, que rechaza pruebas, que hace 3 años que está todo documentado, Jaime sigue libre. Y de su sucesor no vamos a hablar porque en estos momentos está con algunos problemas de salud, entonces vamos a tener, que es Juan Pablo Schiavi, vamos a tener la delicadeza de no hablar. Pero lo cierto es que esos subsidios se definen en una oficina oscura y los dineros circulan sin que nadie los controle. De hecho, no es que no controla el Estado, el que no está controlando es el gobierno. La Auditoría General de la Nación tenía un informe muy crítico sobre la operación de TVA, de esta empresa ligada a los hermanos sicilianos, y además la propia Comisión Nacional de Transporte le había hecho miles de multas, cientos en realidad, no llegan a miles, en los últimos 5 años, que la empresa siempre apeló, o sea, nunca pagó. Y esos expedientes estaban durmiendo en la Secretaría de Transporte sin que ni siquiera le hayan dado vista, que es lo que ahora conocemos. Es decir, que no fallaron los controles del Estado. Fallaron los funcionarios que tienen algún grado o algún tipo de relación con la concesión y con la empresa que lleva adelante la concesión, que son los hermanos sicilianos, que además se sabe, lo sabes, son los que, por ejemplo, le proveen micros a las movilizaciones del oficialismo. O sea, hay un sistema de favores que ya quedó a la vista y no se puede ocultar, y por eso me parece que este cambio será positivo, porque de alguna manera vamos a evitar, si lo hacen bien, la posibilidad de este tipo de negociados. Ahora, en el próximo bloque lo que vamos a analizar es la otra parte del cambio, que no tiene que ver con el económico, al cual no nos vamos a referir hoy todavía demasiado, porque al momento de grabar este programa, lo grabamos el viernes, todavía ni siquiera el gobierno había dado a conocer si iba a haber una prórroga en la entrega de estas tarjetas o cuál va a ser el valor del pasaje si no pagas con esta tarjeta, es decir, si no tenés esta tarjeta. Así que lo que vamos a poner el ojo, la atención en el próximo bloque, tiene que ver con un costado también sensible de esta tarjeta, y es el manejo que se harán o la puerta que se abre para que el Estado y otras personas tengan acceso a todos nuestros datos personales y a nuestros movimientos simplemente con tener el dato del número de esta tarjeta. Pero esto te lo explicamos en el próximo bloque. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.